La atmósfera básicamente contiene el gas que nos permite vivir a nosotros, que es el oxígeno. De hecho, eso es una parte bastante importante. Pero en cierto modo también me gustaría ver la atmósfera como un vínculo entre la Tierra y el agua. Porque, por ejemplo, si entendemos el ciclo hidrológico, la atmósfera es el nexo de unión entre lo que sería los mares, el agua se evapora, se forma la nube y la lluvia precipita en la Tierra, que recibe ese agua del mar. Si no estuviera la atmósfera ahí presente, ese tipo de ciclo se interrumpiría. Y el ciclo hidrológico es vital, ¿no?, para la vida. El Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada investiga principalmente las emisiones de CO2 en la atmósfera, investiga también el efecto del material particulado que hay en su dispersión en la atmósfera sobre el intercambio de energía que hay entre la superficie terrestre y la atmósfera, y también estamos ahora empezando la investigación sobre la formación de las gotas de agua y los cristales de hielo con respecto a la influencia que tiene el aerosol en estos procesos. Este instrumento es un radar de nubes. Funciona como los radares que conocemos que miden la lluvia, pero tiene una frecuencia específica para medir las gotas que hay en la nube. Nos permite establecer un perfil de la nube y a través de ciertos algoritmos nos permite conocer información como, por ejemplo, la distribución del tamaño de la gota, la base y el tope de la nube, así como la velocidad de estas partículas que hay dentro de la nube. Esto es información muy interesante para entender cómo funciona la nube y cuál va a ser su evolución. El instituto, tal y como es ahora, el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, surge como evolución del Centro Andaluz de Medio Ambiente. Oficialmente se constituye en 2011 y en ese momento, digamos, los retos que se plantean son abordar el estudio de lo que se llama el sistema Tierra, sería básicamente pues, estudios centrados en la atmósfera, en la corteza terrestre, en la hidrosfera y también en todos los ecosistemas que podemos encontrar en ella. El instituto va evolucionando y ahora mismo el carácter interuniversitario lo asociamos a que tenemos Córdoba, Jaén y Granada. Pues vamos a ver, ¿pero se ha quedado enganchado como a media o...? Sí. Nos encontramos en el túnel de viento de capa límite de Lista. Es un túnel de viento que su particularidad respecto a los túneles de viento aerodinámicos es que en él se simula el campo de viento dentro de la capa límite atmosférica. Es decir, que la velocidad de viento en toda la columna de aire no es constante, sino que la parte que está más cercana a la superficie está frenada por el rozamiento con la superficie, que es lo que ocurre en la zona donde nos encontramos, donde están las infraestructuras normales en las que hace su vida el hombre. Eso es la capa límite atmosférica y nosotros simulamos dentro del túnel de viento la capa límite a escala pequeña. Investigamos en cómo interacciona este campo de vientos con campos de aerogeneradores para saber cómo se modifica el campo de vientos cuando pasa por un campo de aerogeneradores. Puede influir en temas como el clima, la hidrología, la humedad que llega a las plantas, influye en muchos temas y nosotros aquí vemos cómo se modifica el campo sobre ese campo de aerogeneradores o también, como hemos visto, qué fuerza o qué esfuerzo ejerce el viento sobre infraestructuras artificiales, como puede ser una grúa portuaria, o una de las últimas investigaciones que estamos llevando a cabo, que es la interacción que ocurre entre el campo de viento dentro de la capa límite superficial con un campo de olivos para saber hacia dónde puede ir el polen de esos olivos, que ahora está muy en boga el tema de las alergias. Bueno, aquí tengo el modelo, ¿vale? Que ya hemos hecho los primeros experimentos. Hemos ejecutado unos cuantos años nada más, desde el 93 al 2006, y ya hemos terminado con los primeros resultados.
ya los hemos mandado a revisión y tal. En el Laboratorio de Ecología del Centro Andaluz de Medio Ambiente lo que hacemos básicamente es investigar los efectos del cambio global sobre los ecosistemas de alta montaña y llevamos básicamente 3 líneas de investigación, una sobre toda la gestión de la información que se genera o los distintos seguimientos de los efectos del cambio global en Sierra Nevada, por otro lado el mantenimiento y la puesta en marcha de seguimiento a largo plazo de distintos procesos ecológicos, midiendo la humedad del suelo, midiendo distintos parámetros ambientales para ver cómo cambian con el cambio climático. Y por otro lado, llevamos a cabo modelización de distintos procesos que tengan implicación para la gestión de los recursos naturales. Creo que habrá especies que se adaptarán y habrá otras especies que serán más vulnerables que no se adaptarán. Si algunas especies se van perdiendo o algunos ecosistemas van perdiendo algunos de los servicios que actualmente nos dan, pues hombre, eso puede ser peligroso. Por ejemplo, la calidad del aire, si cada vez tenemos unos bosques más pobres o unos bosques que son cada vez más pequeños, con menos biodiversidad y son capaces de captar menos carbono, eso no afectará a la calidad del aire, ¿no? En este laboratorio nos dedicamos a estudiar las propiedades del aerosol atmosférico con técnicas de medida in situ. ¿Qué son las técnicas in situ? Pues con las técnicas in situ lo que hacemos es recoger el aire que hay fuera, que hay en la atmósfera, y lo introducimos en los diferentes instrumentos para poder caracterizarlo. La gran ventaja que tienen las técnicas in situ es que nos permiten conocer todas las propiedades prácticamente del aerosol, sus propiedades químicas, composición, tamaño del aerosol, concentración, y también sus propiedades ópticas, que son muy importantes para estudiar su impacto sobre el clima. Somos una de las estaciones con una base de datos más larga, que también es muy importante para poder hacer estudios climáticos, una de las estaciones con más datos de Europa. Nos hemos ido moviendo también a Sierra Nevada por el interés que tiene el estudio del aerosol en la formación de nubes. Sierra Nevada es un laboratorio natural en el que podemos estudiar las nubes. Se encuentra embebida en nubes durante gran parte del tiempo y entonces nos permite estudiar tanto el aerosol que se encuentra ahí en la atmósfera como el aerosol que está dentro de las nubes que hay en Sierra Nevada. El aerosol son partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera, varían en tamaño desde unos escasos nanómetros hasta decenas de micrómetros, es decir, desde partículas muy pequeñitas hasta partículas ya como polvo y demás, o pólenes que tienen ya tamaños de 10-20 micras en tamaño, que es ya bastante grande. Es muy importante principalmente por su impacto que tienen sobre la salud humana. Las partículas, que son muy pequeñitas, pueden penetrar dentro del organismo, las respiramos y tienen efectos nocivos sobre la salud. El segundo gran efecto que tiene el aerosol es sobre el clima. Estas partículas dispersan y absorben la radiación, lo que van a hacer es que enfriar o calentar la atmósfera. Nos encontramos en el canal de interacción atmósfera-océano del ISTA. Es una infraestructura singular porque en ella podemos simular varias de las acciones fundamentales que se encuentran en el mar, en el océano. En esta infraestructura simulamos oleaje, tenemos también generación de corrientes y tenemos lluvia. Estamos trabajando en un proyecto de investigación en concreto sobre influencia del cambio climático en los frentes costeros urbanos, playas, paseos marítimos, todas esas zonas en las que las zonas urbanas están directamente conectadas con el mar. Hay algo que es evidente, que es el ascenso del nivel del mar, que se está viendo que realmente está ocurriendo. No se sabe si va a ser esos 2 metros que están diciendo o será menos, pero que está ascendiendo el nivel del mar es real, que se está calentando es real y que nos va a afectar porque, especialmente en Andalucía, nuestras costas están saturadas de urbanización, están saturadas de injerencias del humano con la costa y ese ascenso, las costas no van a estar preparadas para asumirlo, porque la costa en realidad es algo en movimiento, la costa está viva, por decirlo de alguna manera, y si el nivel del mar asciende, si no hay ninguna urbanización, pues seguramente la costa se iría hacia atrás, se retraería y no pasaría nada. El problema es que hemos construido directamente encima de las playas y ahí es donde vamos a tener un problema en el futuro. Hay que invertir en hacer investigación aplicada en nuestra zona. No podemos utilizar los criterios, por ejemplo,
de cómo se comportan, cómo tienen lugar las emisiones de determinados componentes, ya sean partículas contaminantes o ya sean gases, en el norte de Europa, sino que tenemos que ver cómo se comportan en nuestro entorno, porque tenemos unas características distintas, diferentes. Entonces, en este sentido, la investigación no podemos dejar que la hagan otros, tenemos que hacerla y en algunos aspectos tenemos que hacerla en el sitio. Nosotros nos encontramos sumergidos en la atmósfera, somos como peces, pero en la atmósfera. Entonces todo lo que ocurre en ella nos afecta directamente. Hay que medir, hay que conocer, hay que observar la atmósfera, tomar datos y registrarlos y saber cómo esa física de los procesos, ¿no? Saber cómo funcionan para mejorar la modelización. Entonces al final la investigación es interesante porque es un reto. Siempre es un reto la investigación, porque intenta responder preguntas que no conoce nadie.